de seguir en contacto, de seguir aprendiendo y de seguir formando comunidad. Así que muy importante el rol que han tenido los colegios adaptándose a este nuevo escenario. Vamos a conversar entonces. La idea es que yo presente muy cortito algo que les tengo preparado sobre la ciencia, para que después podamos conversar y discutir durante un rato sobre estas ideas. Así que voy a compartir una presentación. Hago hospedador David. Sí. Ahí sí. ¡Charam! Ahí estamos. Súper. Vamos a hablar del rol de la curiosidad en la investigación científica. De hecho, la curiosidad es el motor de la ciencia. Y quiero partir con esta pregunta, porque a veces se nos olvida qué es la ciencia. Uno está acostumbrado y uno usualmente cree que la ciencia es saber cosas. Y la niña o el niño que se sabe la tabla periódica de memoria es el más científico de todos. Y no, me parece que eso, creo que hay un micrófono abierto, ¿no? Sería bueno que cerraran sus micrófonos para que no se meta el ruido en la presentación. En fin. Entonces vamos a partir con esta pregunta que dice, ¿qué es la ciencia? Y quiero explicarlo con esta foto que está ahí. Este es un dibujo que fue dibujado el año 1610. Ese dibujo lo hizo un señor que se llamaba Galileo Galilei. Y si les suena el nombre es porque ese señor era astrónomo y fue uno de los primeros científicos modernos de la historia. Galileo estaba interesado por muchas cosas y una de ellas era por entender el cielo. Y lo que ustedes están viendo ahí es el dibujo que Galileo hizo en 1610, una noche en que él se había fabricado un telescopio. O sea, no había dónde comprar telescopio en esa época, así que él se hizo un telescopio, apuntó a Saturno y eso fue lo que vio. Si yo les pido a ustedes que dibujen Saturno, muy probablemente nadie va a dibujar eso, ¿cierto? Eso es un círculo que tiene dos círculos más chicos a los lados. Es un poco como Mickey Mouse, pero deforme, ¿cierto? Mickey Mouse con audífonos, si ustedes quieren. Pero no se parece a Saturno, ¿cierto? Si yo les pido que dibujen Saturno, nadie va a dibujar eso. Pero eso fue lo que dibujó Galileo cuando apuntó a Saturno en 1610. Eso quiere decir que durante algún tiempo, Galileo, que era científico, y todas las personas a las que él le contó esto, estaban convencidos que Saturno era así. Obvio, si fue la primera persona en mirarlo. 6 años después, en 1616, Galileo fabricó otro telescopio, mucho mejor. Había aprendido mejor a pulir los lentes, hizo un telescopio más grande además, sabía un poco mejor cómo fabricar mejores telescopios, volvió a apuntar a Saturno y esta vez dibujó esto. Ah, se parece un poco más, ¿cierto? Pero todavía no es Saturno. Pero fíjense qué interesante, no dibujó lo mismo que había dibujado 6 años antes, no dibujó 3 círculos, dibujó eso, que parece más un planeta con un anillo, pero todavía no es lo que ustedes dibujarían si yo les pido que dibujen Saturno, ¿cierto? 50 años después, en 1660, otro astrónomo holandés, Galileo era italiano, este astrónomo se llamaba Christian Huygens y era holandés, fabricó un telescopio mucho mejor. Habían pasado 50 años, así que a esa altura la gente fabricaba muchos mejores telescopios. Y este astrónomo, Christian Huygens, en 1660, volvió a apuntar a Saturno, y esto fue lo que él vio. Ah, ahí sí, ¿cierto? Si yo les pido a ustedes que dibujen Saturno, muy probablemente van a dibujar algo parecido a lo que yo estoy mostrando ahora, ¿cierto? Y es interesante porque, como les decía, ese fue el primer dibujo de Saturno. Ese fue el segundo dibujo de Saturno y este fue el tercer dibujo de Saturno. Lo interesante de esto no es cada uno de los dibujos. No es ese o ese o ese. Es el proceso
que nos llevó a entender cómo es Saturno. Y hoy día sabemos muy bien cómo es, ¿cierto? Ese es Saturno, esa es una foto que tomó la sonda espacial Cassini, que fue enviada a Saturno hace varios años atrás. Y esto es importante, la ciencia no es la verdad. En el fondo, Saturno no es así, como Galileo lo mostró por primera vez, ¿cierto? La ciencia es un método que nos permite lentamente ir entendiendo cómo son las cosas. En este caso, a lo largo de 60 años, la investigación científica nos permitió entender cómo era Saturno y pasó de eso a eso a eso. Ese proceso largo, complejo, es la ciencia. No el producto final, no el resultado, no la conclusión, porque si no, claramente, para nosotros, Saturno todavía sería así, ¿cierto? Que fue la primera conclusión que tuvo Galileo cuando dibujó Saturno. Pero cambió. ¿Cambió por qué? Porque Galileo tuvo un mejor telescopio, tuvo mejores datos y pudo sacar mejores conclusiones. Ese proceso se llama ciencia. En el fondo, la ciencia no es el resultado, es el proceso, es el camino que se recorre para entender cómo funcionan las cosas. Y otra cosa interesante de la ciencia es que usualmente las preguntas que uno tiene se encuentran en distintos ámbitos. Por ejemplo, allá a la izquierda, ustedes pueden ver una protesta, ¿cierto? Y los sociólogos, por ejemplo, son personas que están interesadas en entender esos procesos, cómo las sociedades se organizan, cómo se tensionan, por qué protestan, qué buscan, ¿cierto? Y todas esas preguntas interesantes que uno hace con respecto al funcionamiento de las sociedades se resuelven con investigación científica. Y hay otros científicos como yo, por ejemplo, como el señor que está allá al medio, biólogo celular, que usa un microscopio para entender mejor a las células. A esa persona le interesan las células, no las sociedades. Y la mujer que está ahí a la derecha es una geóloga, y le está haciendo preguntas a las rocas. A ella le interesa entender los procesos que tienen que ver con la formación de nuestro planeta, con su historia geológica. Y es interesante porque son tres escenarios distintos, y los tres son ciencia. En los tres se está produciendo conocimiento nuevo con respecto a las sociedades, con respecto a las células y con respecto a las rocas. En el fondo, la ciencia no es una actividad que ocurra exclusivamente en los laboratorios, con delantal. La ciencia es la actividad que ocurre cada vez que hay una pregunta sobre las sociedades, los átomos, las células, las rocas, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Y eso también es importante. La ciencia finalmente es una forma de pensar. La ciencia es una forma de pensar que nos permite entender un poco mejor cómo funcionan las cosas. Eso es. Y es un proceso lento, sistemático y que está impulsado por la curiosidad. Ahora, ¿por qué creo yo que usualmente entendemos otra cosa por ciencia? Eh, Me da la sensación de que tiene que ver con esto, que son la forma en la que usualmente las personas se relacionan con la ciencia, que es a través de las noticias científicas. Ahí, por ejemplo, puse varias noticias científicas. Hay una que dice, la NASA descubrió 219 nuevos exoplanetas y entre ellos 10 son similares a la Tierra. Cuando ustedes leen esa noticia, leen el titular, leen el cuerpo de la noticia, pasan varias cosas entretenidas. La primera es que parece que no hay gente ahí involucrada. Como que robots hicieron eso. ¿Ya? Y lo segundo, da la sensación de que una astrónoma o un astrónomo iba caminando por un pasillo en la NASA, se tropezó y se cayó arriba de 219 nuevos exoplanetas, como que se los encontró. Porque la noticia no cuenta usualmente lo difícil que fue hacer ese hallazgo, que probablemente tomó años, que probablemente durante un tiempo siguió un camino que después nos dimos cuenta que no era el correcto y nos tuvimos que devolver. No cuentan lo que realmente ocurrió en ese proceso. Solo muestran el final del camino. No nos muestran cómo llegamos ahí. Y eso tiene un gran problema, que si no nos muestran cómo se hizo ese descubrimiento, vamos a tener una idea distorsionada de cómo funciona la ciencia. Vamos a pensar que sencillamente consiste en sentarse a pensar y de repente se nos ocurre una idea brillante. Y uno descubre 219 nuevos exoplanetas. Y no es así. Es como si yo les mostrara solamente la guinda de la torta, ¿cierto? El producto terminado.
Y uno dice, wow, la torta bonita, se ve súper apetitosa, ¿cierto? Y esa es la noticia. Esto es. Pero ustedes no van a entender lo complejo que fue hacer esa torta si no les muestro cómo quedó la cocina. Y ahí está, pues el cocinero está lleno de harina, la cocina es un desastre, chorrea masa cruda por los muros, hay 2 tortas quemadas por ahí y 3 cocineros llorando en un rincón. Si yo solo les muestro el producto final de la ciencia, oh, perdón, ahí sí. Si yo les muestro solo el producto final de la ciencia, la torta, no van a entender el proceso, no van a entender cómo se hizo esa torta. Por eso es importante que también mostremos eso. ¿Cómo ocurre este proceso? Que a veces es muy largo, muy difícil, muy complejo, toma años, a veces décadas, poder descubrir una cosa. Pero si solo contamos el final del camino, va a generarse la sensación de que hacer ciencia es súper fácil y que es como rápido. Y vamos a querer que todo ocurra rápido y no solo eso, nos vamos a acostumbrar a que la respuesta que encontremos es la respuesta final. Y como vimos con Galileo, eso no es así tampoco. Y otra cosa interesante con respecto a la ciencia tiene que ver con esto. ¿Cómo son los científicos? ¿Cómo son estas personas que se dedican, ¿cierto?, a descubrir los misterios del universo? Usualmente, antiguamente al menos, cuando alguien pensaba en un científico, pensaba en este señor, ¿cierto? En Albert Einstein, un físico que murió hace rato ya, murió en 1955. Un señor viejito, de pelo canoso, como parado así, muy inteligente, que decía cosas que nadie entendía. Y eso eran como los científicos. No, los científicos son gente muy viejita, muy inteligente, y nadie entiende lo que hacen porque hacen cosas muy complicadas. Esa era un poco la imagen de los científicos. No solo estereotipos históricos han contribuido a eso, también estereotipos culturales. Ahí tienen otro científico de la tele, ¿cierto? Sheldon Cooper, un físico teórico de la serie The Big Bang Theory. ¿Cómo es Sheldon Cooper? Es un joven, hombre, inteligente, poco antipático, socialmente torpe, de gustos raros, ¿cierto? Todos los científicos son así. Da la sensación de que sí, porque todos los científicos que me muestran son así. De hecho, si ustedes van a un colegio, esto se ha hecho, y se le pide a los niños y a las niñas que dibujen a alguien que hace investigación científica, van a dibujar esto. Solo hombres viejos, pelados, solos, en un laboratorio, con delantal, diciendo cosas que nadie entiende o con tubos que tiran humo verde. Así son los científicos. Es terrible. Imagínense, no hay mujeres, no hay gente joven, no hay trabajo en equipo, no hay pelo, usualmente usan lentes, siempre están en un laboratorio solos, encerrados, no hacen nada más. Y eso es un problema porque los científicos y las científicas no son así, son personas comunes y corrientes que tienen un trabajo que poca gente entiende. Eso es todo. Y tienen un trabajo que poca gente entiende no porque sea difícil, sino que porque muchas veces no lo explicamos. Si ustedes a ese curso, por ejemplo, que hizo esos dibujos, llevan 2 científicos, un sociólogo y una geóloga, que hablen con esos niños y niñas, les cuenten cómo es su trabajo, qué es lo que hacen, y después de, no sé, 2 meses, le piden a esos niños y niñas que vuelvan a dibujar a alguien que hace investigación científica, los dibujos van a cambiar. Van a dibujar mujeres, van a dibujar gente joven, va a aparecer de nuevo el pelo, va a haber trabajo en equipo, ya no van a estar solos, ya no van a estar siempre en un laboratorio, van a estar también en el campo, en las montañas, en la playa, haciendo investigación de campo. No van a estar todos con delantal. ¿Ya? Van a aparecer los científicos y las científicas de verdad. Y otra cosa interesante es que si le preguntan a las personas, usualmente, ¿qué características creen que hay que tener para ser científico? Usualmente la gente dice ser inteligente. Como que no, que soy súper inteligente. Lo curioso es que si le preguntan a una científica o a un científico qué características hay que tener para ser científico, le van a responder que hay que ser curioso. Hay que tener ganas de entender cómo funcionan las cosas. Y lo interesante es que la curiosidad no se aprende.
La curiosidad viene con nosotros. Todos somos curiosos cuando nacemos. A todos nos llaman la atención las cosas. A veces por eso nos metemos en problemas, ¿cierto? Esa planta que están viendo se llama, le dicen, manto de Eva. En mi casa, cuando yo era chico, tenían esa planta en el jardín. Y yo debo haber tenido unos 5 o 6 años. Estaba jugando con mis autitos en el jardín de mi casa y vi esta planta, miré el tallo y dije, oye, se parece al apio. Y a mí me gusta el apio. Y era mediodía y parece que tenía hambre. Dije, me la voy a comer, pues si es como el apio. Y entré a la casa y le dije a mi mamá, mamá, tengo un problema. No podía hablar bien porque tenía la lengua hinchada, estaba rojo y me salía espuma por la boca porque esa planta es venenosa. Y yo no sabía. Me llevaron al hospital, me hicieron un lavado de estómago, me retaron. Después de eso mis amigos me preguntaron qué pasó, por qué me fui corriendo. Y yo les dije, no, lo que pasa es que me comí esa planta y es venenosa. Y yo no sabía, no la coman, por cierto. Yo pensé que era apio porque se parecía al apio, pero bueno, no era. Varios años después, 20 o 30 años después, yo me di cuenta que ese fue mi primer experimento científico. Tuvo de todo. Primero hice una observación. Miré la planta y dije, se parece al apio. Después hice una hipótesis. Como se parece al apio, entonces debe ser comestible. Después hice un experimento. Me comí la planta. Hubo un resultado porque me intoxiqué, hubo una discusión porque me retaron, y yo después comuniqué los resultados de mi experimento porque le conté a mis amigos. Fue un experimento científico completo y tenía 5 años. La curiosidad infantil es lo que guía nuestro aprendizaje en ciencia. Estas ganas de entenderlo todo. Eso es lo que hay que tener para ser un buen científico. Observación y curiosidad. Suena fácil, pero tiene una trampa. Que yo miro algo y digo, qué entretenido, hago una pregunta y ya. Pero tiene una trampa. Nuestro cerebro. Fíjense que el cerebro humano es una maravilla. Es una maravilla. Pero se equivoca un montón. Ve cosas que no están, escucha sonidos que no existen. Por ejemplo, eso. Ahí hay 2 círculos de color naranja. El de la izquierda y el de la derecha. El de la izquierda, que está rodeado por círculos grises grandes, ese círculo naranja se ve más pequeño que el círculo naranja de la derecha, ¿cierto? Si ustedes los miran así, dicen, sí, el de la derecha se ve un poco más grande. Pero si los miden con una regla, y miden el de la izquierda, y miden el de la derecha, van a darse cuenta que son exactamente iguales. Miden lo mismo. Háganlo, miden el de la izquierda, miden el de la derecha. Sí, oiga, profe, son iguales. Y si los miran otra vez, van a seguir viendo más grande el de la derecha. Es terrible. A pesar de que le demuestren a su cerebro de que los círculos son iguales, ustedes los van a seguir viendo distintos. Eso se llama ilusión óptica, ¿cierto? Yo les digo fallas del cerebro, porque nuestro cerebro se equivoca. Hay 2 lecciones muy importantes de esta imagen. La primera, no pueden confiar en su cerebro. Por eso los científicos usamos reglas, microscopios, tomamos fotos. No decimos, oye, sí, parece que la rata control está un poco más chica que la... No decimos metinca que vamos y las pesamos, vamos y las medimos. No confiamos en nuestros ojos. Esa es la primera lección. La segunda lección es que cuando se tomen una foto grupal, tienen que pararse al lado del más feo, porque así ustedes se van a ver más bonitos, por comparación, ¿cierto? Así como los dibujos, como los círculos. Hacer ciencia es complejo. No porque sea un ejercicio intelectual difícil, solo para gente inteligente. Es complejo por esto, porque no podemos confiar en nuestra intuición. Y eso a veces cuesta. La persona que mejor lo dijo es este señor que está ahí, Carl Sagan, que fue un astrónomo y comunicador científico de Estados Unidos que murió hace varios años ya. Y él decía, la ciencia es mucho más que saber cosas. Saberse de memoria la tabla periódica no los convierte en científicos. La ciencia es una forma de pensar, una forma de interrogar a la naturaleza, con una fina comprensión de nuestra propensión a los errores, de que me equivoco, ¿cierto? Cualquier pregunta que ustedes se hagan con respecto a una observación del mundo que está allá afuera es una pregunta científica.
¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué se me paran los pelos cuando tengo frío? ¿Por qué lloro cuando tengo pena, pero también cuando estoy muy contento? ¿Por qué si hago así se siente el aire frío, pero si hago así es caliente? ¿Por qué pasa eso? Todas esas preguntas son preguntas científicas. Tienen que ver con una observación y hay una pregunta. Y contestar esa pregunta nos permite entender un poco mejor cómo funciona el mundo. Y para eso hay que ser curioso. Por eso digo yo que la curiosidad es el motor de la ciencia. Las personas que son curiosas hacen preguntas y las preguntas son el alimento de la ciencia. La ciencia no consiste en las respuestas, la ciencia consiste en las preguntas. Cualquier persona que tenga una buena pregunta puede ser científico. Y eso es lo importante. Por eso es que la curiosidad tiene un rol tan relevante en la ciencia, porque es ese motor que nos impulsa a hacer preguntas, que dice, oye, qué rara esa planta, qué raro ese bicho, qué raro esto, ¿por qué pasa? Y eso es lo que nos lleva a entender mejor, porque justamente, como nació la ciencia, haciéndose preguntas que alguien trató de contestar, y en algún momento aprendimos algo. Eso es ciencia, ¿ya? No saber cosas, hacer buenas preguntas. Eso es realmente la ciencia. Eso les quería compartir esta mañana. Ahí están algunos de los libros que yo he publicado, los primeros dos, La ciencia pop para público juvenil y adulto, los otros tres, evidentemente, para un público infantil, que son los mocos, por qué los perros mueven la cola, por qué me sigue la luna, que son libros de preguntas científicas interesantes, y ese es mi último libro publicado hace un mes, se llama Pandemia, y es sobre, obvio, la pandemia. Gracias, Daniela, por la invitación, y feliz de contestar algunas preguntas que puedan tener. Gabriel, muchas gracias, espectacular. Nada menos, es maravilloso cómo explicas la ciencia, que son los científicos que tratamos nosotros de aquí fomentar en nuestra escuela. Por eso este interés en invitar y en hacer que esta semana sea de la ciencia, los niños se motiven a hacer sus videos, mandarnos sus experimentos y sus curiosidades también. Así que muchas gracias, Gabriel. Estamos atentos, como dice nuestro científico, a responder preguntas. ¿Alguien que quiera participar? Micrófono abierto ahora. Pueden preguntar de lo que quieran, no solamente de lo que hablamos en la charla. Cualquier cosa que ustedes tengan una pregunta científica o de otras cosas, me preguntan nomás. Podemos conversar de lo que quieran. De fútbol, del clima, del coronavirus, de cocina, lo que quieran. Una pregunta. ¿En qué parte o sea, en qué sección de la ciencia usted trabaja? Yo ya no trabajo en ciencia, yo me jubilé, tengo 72 años. Lo que pasa es que descubrí la fórmula para ver mejor. No, mentira. Yo decidí dejar la ciencia experimental. Yo durante 10 años me dediqué, fui director de un laboratorio de investigación, fui director de proyectos de investigación financiados por el Estado de Chile. Mi área de trabajo era la biología molecular de plantas. Y las dos preguntas que nos motivaban eran las siguientes. ¿Cómo las plantas fabrican el polen? Eso nos interesaba. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué genes prende, apaga? ¿Cómo ocurre este proceso que es súper complejo? Y la otra pregunta que teníamos en el laboratorio es, ¿cómo saben los árboles que tienen que florecer? ¿Se han fijado que en primavera todos florecen juntos? Y es como que tienen un grupo de WhatsApp y dijeran, ya ahora, ¡pah! Y todos florecen. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? ¿Tienen un calendario? ¿Miran que llegó la primavera? ¿Cómo? Y estamos tratando de entender esos procesos que están vinculados con la temperatura del invierno y con la duración del día cuando llega la primavera. Esos eran nuestros ámbitos de investigación cuando tenía el laboratorio. Yo dejé la ciencia experimental, actualmente no trabajo en un laboratorio, actualmente me dedico exclusivamente a la comunicación de la ciencia. Trabajo en 2 radios, hago programas de televisión, escribo libros, doy charlas, hago asesorías, y estoy dedicado a eso desde hace 3 años de manera exclusiva. Y ¿nos puede hablar un poquito sobre su libro sobre la pandemia? Claro, es un libro que escribí durante la pandemia, entre abril, mayo, no, mayo, junio, julio diría yo, fueron 3 meses súper arduos, y es un libro en el que cuento la historia de lo que está ocurriendo. Me interesó particularmente contarlo en el contexto histórico. ¿Cómo era enfermarse en la Edad Media?
Porque uno se enferma ahora, por ejemplo, uno le da un resfrío, igual es bacán. Uno se queda en la camita, te traen comida, te regalonean, te ponen Netflix y uno está con el... Y viene la mamá o el papá y dice, ¿necesitas algo más? Y dice, sí, quiero juguito, y van y te traen juguito. Y dice, como igual, bacán enfermarse. Enfermarse en la Edad Media era terrible. O sea, probablemente se iban a morir de partida. Y se nos olvida eso. La gente se moría a los 30 años, de manera normal. 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir 5 años. Los padres estaban preparados para que se murieran sus hijos, porque era lo normal en esa época. Era habitual. Los hijos se morían. No pasaban el invierno, no pasaban los 5 años. Y se nos olvidó eso. Entonces el libro parte así. Es como, ¿usted cree que ahora estamos mal? No, 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 no. Antes estábamos mal. ¿Ya? Y eso empezó a cambiar recién a mediados del siglo XIX, cuando descubrimos las bacterias. Descubrimos las bacterias, los virus, nos dimos cuenta, porque en esa época nadie sabía por qué la gente se enfermaba. Le echamos la culpa al aire hediondo de las ciudades, a los males de ojo, un montón de cosas raras. Y de repente fue como, ¿sabes qué? No, son las bacterias. Algunas bacterias son patógenas, nos enferman. Y ahí fue como, chuta, y si eliminamos las bacterias, ¿qué pasa? Nos dejamos de enfermar. Y ahí recién comenzamos a lavarnos las manos, a usar antibióticos, que los descubrimos más tarde, a desinfectar. Y ahí recién cambió todo. La esperanza de vida aumentó. Entonces, parte con el contexto histórico, cuenta esta pandemia, qué pasó, de dónde salió el virus, cómo nos enferma, cómo se propaga, y termina con las causas de esta pandemia y nuestra relación con la naturaleza. Es un poco eso, un libro cortito, tiene 160 páginas, pero cortita, se lee súper rápido, y básicamente cuenta eso, la historia de ciencia, las enfermedades y la última pandemia. Gabriel, yo tengo una más que pregunta. Me gustaría que nos contaras de dónde nacieron todas estas preguntas raras que te hace. Yo sé que desde la curiosidad, pero algo te inspiró a hacer estos libros tan entretenidos de responder estas preguntas, porque son muy buenos. Yo les digo, les aseguro que son buenísimos, y además me gustaría que incentivaras de alguna manera esta lectura a nuestros niños, nuestros jóvenes, porque la idea es que de aquí te vayan a leer como loco todos tus libros, y no solo los tuyos, los de todos los científicos, para que puedan aprender ciencia y se vuelvan curiosos, así como tú nos has enseñado hoy día. La historia de ese libro es bien entretenida. A ver, yo ya había publicado 2 libros para adultos, que son la ciencia pop. Y un día, yo tengo una hija que ahora tiene 12 años, pero en esa época tenía 8 años. Fue hace 4 años atrás. Y se estaba dando un baño de tina, le gustaba darse baños de tina, y ponía espuma, se ponía espuma en la cabeza, se hacía como coronas de espuma, en fin. Y me llama, me dice, papá, ¿por qué se arrugan los dedos cuando uno está mucho rato debajo del agua? Que es una pregunta obvia, porque a todo el mundo se le arrugan los dedos. Y yo la miro, todo científico, ¿cierto? Todo doctor en biología molecular, y le digo, hoy no sé por qué pasa eso. Me pilló, dije, no tengo idea. ¿Sabes qué? No sé, le dije, pero lo voy a averiguar. Entonces al día siguiente llegué a mi laboratorio, me puse a leer sobre dedos arrugados, y aprendí muchísimo. Lo primero que aprendí es que había mucha investigación científica sobre eso, lo que me llamó la atención. La gente estudia esto de los dedos arrugados. Y le contesté a mi hija, le dije, mira, se arrugan los dedos más o menos por esto y esto. Y ella me quedó mirando, me dijo, papá, tú deberías escribir un libro sobre estas cosas raras que le pasan al cuerpo. Y yo dije, mira qué entretenido. Y a partir de ese momento me puse a coleccionar todas las preguntas que los niños y niñas de Chile me hacían cuando yo daba charlas en sus colegios. Yo daba charlas desde Arica a Punta Arenas, literalmente. Me he paseado por todo Chile dando charlas. He estado en colegios rurales, en colegios públicos, en colegios privados, en colegios grandes, en colegios chicos. Y siempre me hacían preguntas entretenidas. Y yo las anotaba en mi computador. Tenía un archivo y iba anotando las preguntas raras que me hacían. Y estaba en eso cuando un día me llaman de la editorial donde yo ya había publicado mis primeros libros y me dicen, oye, Gabriel, soy editora del área infantil, me dicen, y tú publicaste con nosotros 2 libros de ciencia para adultos, pero me preguntaba si te habías puesto como desafío escribir algo de ciencia para niños. Y yo dije, mira, qué coincidencia más bonita. Tengo esta historia que es la historia de una niña muy curiosa, mi hija, y su papá científico, yo, y sus aventuras contestando las preguntas raras que la hija hace.
y les encantó la idea, y así nació el primer libro para niños que se llama ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces, que es el primer libro que me encargó mi hija sobre preguntas raras del cuerpo. Hablamos de todo. Por ejemplo, una vez mi hija me preguntó si los dinosaurios se tiraban peos. Miren ustedes la pregunta que me hizo, y sí, obvio que sí. ¿Qué es la caca, por ejemplo, también? ¿Por qué lloramos cuando picamos cebolla? ¿Por qué se nos paran los pelos cuando tenemos frío? ¿Por qué hay distintos colores de piel? Y todas esas preguntas relacionadas con el cuerpo dieron lugar a ese libro que le fue súper bien, fue un gran éxito. Tanto que vamos a escribir 5 libros en total. Ya llevamos 3 y faltan 2 más. Así que si tienen preguntas raras, si les gusta hacerse preguntas interesantes, ahí están los libros. Oye, yo también quiero hacer una pregunta. Me quedo dando Claro. vuelta. Yo, Carolina, acá. Hola, Carolina. ¿Por qué lloramos cuando, de curiosidad de lo que dijiste recién, y por qué lloramos cuando se pica la cebolla? ¿O puedes contar lloramos. esas cosas entretenidas? Sí, Porque claro. de todas las que nombraste ahora, no sé ninguna, quiero tener la respuesta también. Estamos aquí con la Trini, y las dos queremos, que dijimos, Bueno. ¿por qué se llora? Interesante. En todo caso, están todas las respuestas en los libros. Esa en particular es bien interesante. Resulta que la cebolla... ¿Qué viste? Y queremos saber. ¿Se han fijado que una cebolla entera no hace llorar? Se toman una cebolla y la miran, se la ponen acá al lado. No hace llorar. Le tienen que hacer daño a la cebolla. Tienen que cortarla. ¿Ya? ¿Por qué? Dentro de la cebolla hay 2 moléculas que están separadas. Cuando ustedes cortan la cebolla, esas moléculas se mezclan. Y al mezclarse, producen un producto que es volátil, es decir, se mueve por el aire, que llega a nuestros ojos, y ahí, en una reacción química bien compleja, produce algunas moléculas que irritan el ojo, incluyendo pequeñas cantidades de ácido sulfúrico. Y eso es lo que produce el dolor, el ardor y la irritación del ojo. Es la acción de 2 componentes que están separados, pero ustedes cuando dañan la cebolla, esa reacción química produce un compuesto volátil que va a dar al ojo. Sabiendo eso, ¿qué cosas puedo hacer yo para que la cebolla me haga llorar menos? 1, la puedo picar debajo del agua, porque ahí el compuesto volátil va a quedar atrapado. O 2, si tengo la cebolla en el refrigerador, la reacción química que produce el compuesto volátil es más lenta. Por eso que una cebolla fría hace llorar menos que una cebolla que está a temperatura ambiente. Y por último, venden también unos lentes que son como antiparras, pero son muy cuáticos, yo no los recomiendo, que son para picar cebolla, que básicamente evita que ese compuesto llegue a los ojos. Pero esa es la explicación de por qué la cebolla hace llorar. Active su micrófono nomás y haga su pregunta. Si no le escribe por el chat, no puede activar su micrófono. Ok, porque yo, hola, primero que todo, yo he tenido una duda existencial que me ha dejado pensando todas las noches, de que si uno viaja al futuro y mata a su yo del futuro, ¿sería homicidio o suicidio? ¿Qué sería? Es una pregunta interesante que queda en el Esas ámbito... preguntas no me dejan dormir en la noche. Son preguntas interesantes que quedan en el ámbito de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque el viaje en el tiempo no es posible, todavía al menos. Desde el punto de vista teórico, hay algunos físicos que sostienen que eventualmente podría ser posible tal vez ir al pasado, pero no al futuro. ¿Ya? Eso tiene que ver con la forma en la que el tiempo fluye. Así que es una pregunta existencial para la cual no existe una respuesta clara, es una pregunta casi retórica, filosófica si tú quieres, y en términos de científicos todavía no es posible pensar siquiera en la eventualidad de viajar al futuro. El viaje en el tiempo es una de las cosas más fascinantes que existen en términos literarios, pero desde el punto de vista científico, si bien eventualmente la teoría podría permitir el viaje al pasado, por lo que yo he leído, el futuro no se podría, por barreras físicas insalvables. Así que todavía va a quedar como una pregunta que va a seguir quitándote el sueño en la noche. Ok, yo tengo otra pregunta. Esta yo se la hice a mi papá y él no me respondió como yo quería. ¿Cómo sabemos
que en la nada no hay nada? O sea, ¿cómo sabemos cómo es la nada si en la nada no hay nada? O sea, ¿cómo sabemos que no hay nada? O sea, si por ejemplo, cuando nosotros en las comiquitas nos dicen la nada, hay un espacio en blanco. Pero ¿cómo sabemos que esa es la nada si ese es un espacio? Eso es un ya en espacio, entonces no puede ser la nada porque no hay nada ahí en espacio. Es verdad. El vacío absoluto no existe, ¿ya? Incluso en las regiones más despobladas del universo hay varios átomos por centímetro cúbico, ¿ya? Hay materia todavía. Y por lo tanto, la nada sigue siendo un concepto que se adapta. Por ejemplo, ¿queda helado? No, no queda nada. Aunque uno entiende que no existe una porción de helado. ¿Quedan moléculas de helado? Obvio que quedan moléculas de helado, pero no es lo que te están preguntando, ¿cierto? Ya. Son distintas escalas. Ahora, ¿es posible llegar a que no haya nada? ¿Qué sería la nada? Sería sencillamente el espacio, que es algo, el espacio, pero sin materia. Y esa es la real explicación. ¿Va a existir un momento en que la materia se va a acabar? ¿Van a dejar de pasar cosas? Los cosmólogos creen que sí, pero eso eventualmente va a ocurrir en una cantidad de tiempo en el futuro que es inconmensurable. Estamos hablando de trillones, de trillones, de trillones de años en el futuro, ¿ya? Los procesos naturales de evolución del universo van a implicar que lentamente las estrellas se van a apagar, se van a consumir y esa materia se va a extinguir. Y va a llegar un momento en que toda la materia del universo se va a descomponer. En ese momento lo único que va a quedar es el espacio vacío. Pero va a ser un espacio en el que no va a haber materia y por lo tanto nada va a estar ocurriendo. Y como nada va a estar ocurriendo, eventualmente también va a ser el final del tiempo. Que es una cosa, una voladura impresionante. Pero eso eventualmente va a ocurrir muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en el futuro. Tengo una pregunta, es que siempre si han pasado tantos años y estamos en el 2020, ¿por qué estamos en el 2020? Es porque eso es un acuerdo cultural. ¿Nos pusimos de acuerdo? ¿Ustedes se han puesto de acuerdo alguna vez para juntarse en un lugar e ir a la playa? Así como, oye, nos juntamos en la bomba de encina. Que no se ponen de acuerdo, ¿cierto? En un lugar. O en una fecha, oye, hagamos una reunión, ¿ya cuándo la hacemos? El próximo martes. No, no puedo. Ah, ya, y se pone de acuerdo. Bueno, esto es lo mismo. Nos pusimos de acuerdo. Es interesante porque en la historia de las culturas, por ejemplo, la cultura china no está en el año 2020. Está en el año 5000 y algo. Lo que pasa es que este acuerdo cultural que tenemos del 2020 es el universalmente más aceptado. En el fondo, hay más gente que aceptó que el año cero iba a ser el año cero. Y a partir de ahí comenzamos a contar los años en positivo hacia adelante y en negativo hacia atrás, ¿ya? Porque evidentemente hay tiempo hacia atrás también. 100 años antes del año cero era 100 años antes del año cero, y ahí también pasaron cosas. Y 1000 años antes del año cero también, y 10.000, y 250.000, y varios millones de años. Esto del año 2020 es sencillamente un acuerdo cultural que como sociedad tomamos para ponernos de acuerdo y decir, ¿qué fecha es hoy? Y uno dice, no, hoy día es 1 de diciembre del 2020. Eso es todo. No. Escucho. ¿Por qué las polillas cuando las matáis se hacen polvo? Las polillas son un tipo de insecto de una familia que se llaman lepidópteros, que tienen alas y pueden volar. Y esas alas están hechas de unas escamas muy chiquititas que se sueltan. ¿Ustedes han fijado que los gatos botan pelo? Bueno, las polillas botan escamas de las alas. Y ese es el polvito que dejan cuando chocan con algo y eventualmente cuando uno las aplasta. Es polvito de ala. Yo una pregunta. Dígame. ¿Por qué hay plantas venenosas? Muy buena pregunta. Imagínate un ecosistema. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Trinidad. Trinidad, quiero que te imagines lo siguiente. Hay un ecosistema. Y hay una planta
Hay un conejo y hay un ave. Y en ese ecosistema hay un incendio. ¿Qué hace el conejo? No sé. ¿Se queda ahí? No, ¿Qué va a hacer? va a huir. Va a huir. ¿Y qué va a hacer el pájaro? ¿Se va a quedar ahí? No, se va a ir volando. ¿Y qué hace la planta? Se tiene que quedar ahí porque no puede moverse. Toda la historia evolutiva de las plantas depende de lo que tú dijiste. Las plantas no pueden desplazarse. Donde cayó la semilla, creció la planta. La planta no puede sacarse las raíces y salir corriendo. Y por lo tanto, la única opción que tiene la planta es adaptarse. Tampoco tiene garras ni dientes. Y por lo tanto, durante la evolución, las plantas desarrollaron otros mecanismos para defenderse de los que se las quieren comer. Y uno de esos mecanismos fue envenenarlos. Fabricar compuestos venenosos que desincentivaban que los animales se comieran esas plantas. Es un mecanismo evolutivo relacionado con el hecho de que las plantas no pueden moverse. Gracias. Ay, ¿por qué? Tío, Dígame. ¿de qué están hechas las plantas? Ah. ¿Ustedes han jugado alguna vez con esos bloques de plástico que se llaman Legos? ¿O han armado un rompecabezas? Sí, Sí, ¿cierto? Sí. ¿De qué está hecho el rompecabezas? Me refiero al rompecabezas que uno termina de armar. Está hecho de piezas pequeñitas, ¿cierto? Que uno las va sí. pegando. Y un Lego grande está hecho de piezas plásticas chiquititas que uno va pegando, ¿cierto? Ya. Ustedes son como un Lego. Están hechos de miles de millones de partes pequeñas que se llaman células, que forman tejidos complejos. Las plantas son exactamente igual. Son seres vivos que están hechos de células. Son células de planta, pero están hechos de miles de millones de unidades pequeñitas que no se pueden ver a simple vista y que están pegadas formando tejidos como las hojas, las flores, las raíces y los tallos. Las plantas están hechas de lo mismo que ustedes, de células de otro tipo solamente. Son células vegetales y ustedes están hechos de células animales. Gabriel, yo quiero hacerte una pregunta, Dígame, Andrea. además de darte las gracias, ¿no? Por esta entretenidísima conversación. Pensando situándonos en el presente y sobre el uso de las energías, ¿cuál crees tú que van a ser las energías menos dañinas en el futuro? Probablemente la que lleva la delantera en esa área sea el hidrógeno verde. El hidrógeno es el átomo más abundante del universo. Es lo que tiene el Sol, es el combustible del Sol. El problema es producir hidrógeno. Y hay formas, por eso se llama hidrógeno verde, de producir hidrógeno de manera sustentable. Pero para llegar a él falta todavía tiempo. Sigue siendo un combustible que promete muchísimo, particularmente en términos de, por ejemplo, facilitar el transporte. Pero tengo la sensación de que a la larga va a ser el gran combustible. Por el momento, las energías no convencionales renovables, o energías renovables no convencionales, las ERNC, en las que Chile al menos tiene ventajas comparativas, son ciertamente la solar. Las plantas de energía solar en el norte de Chile tienen un potencial gigantesco para producir energía eléctrica. Existen barreras todavía, nos cuesta todavía mucho almacenar energía eléctrica y transmitir energía eléctrica, se pierde mucha energía en el transporte. Y también la eólica. Están mostrando que tienen un potencial grande en nuestro país, particularmente la solar y la eólica, para lentamente ir tomándose parte de la matriz energética, ¿ya? Pero es muy probable que hacia el futuro, estamos hablando de unos 10 años tal vez, 10, 15 años, el hidrógeno verde sea el gran combustible del futuro, hidrógeno que no produce emisiones, esa es la mejor parte. La combustión de hidrógeno verde produce como producto de combustión agua. Entonces, imagínense un auto que por el tubo de escape tira vapor de agua.
una maravilla. Entonces, muy probablemente el hidrógeno verde va a ser el gran combustible del futuro. Estoy pensando particularmente en el transporte, porque en nuestra casa, ciertamente, la producción de electricidad, porque finalmente va a funcionar probablemente todo con electricidad, venga de fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica. Muchas gracias. Perfecto. Hoy yo lamentablemente tengo que hacer ahora las 11, así que Sí. la última pregunta antes de cerrar. La Trini. Yo de nuevo. ¿Por qué a veces tiene que llover? No, a ver, no es que tenga que llover. Llueve porque... ¿Se han preguntado de dónde viene el agua que está en la Tierra? ¿Se ¿No? crea agua? ¿Se fabrica agua? No. Los científicos creen que el agua de la Tierra, muy probablemente, al menos la mayor parte de ella, llegó del espacio, en un asteroide que chocó con la Tierra. Y eso depositó el agua que hay en la Tierra. Es la misma agua que ha estado toda la historia del planeta ahí. Y el agua circula en algo que se conoce como el ciclo del agua. El agua del océano se evapora, forma nubes, condensan, choca con la montaña, llueve y esa agua vuelve por los ríos al mar. Y está todo el rato moviendo, hay un ciclo ahí. El agua no se destruye, se mueve. ¿Por qué llueve? Usualmente llueve porque las nubes, que es vapor de agua que se formó en el océano, al menos en la zona central de Chile, ese vapor de agua se condensa, choca con la cordillera, se acumula y ahí el agua condensa, forma gotitas y cae en forma de lluvia. Ahora en Santiago, por ejemplo, llevamos 3 meses sin lluvia. Es la primavera más seca de la que se tenga registro en mucho tiempo. Hace 3 meses que no llueve en Santiago. Y eso tiene que ver muy probablemente con la temperatura del océano, con los vientos y, obvio, con el cambio climático. Eso. Gabriel, yo sé que hay aún se escuchan voces con muchas inquietudes y ganas de preguntar. Sí. ¿Cierto, Gabriel? Bueno, antes que todo, nuevamente reiterarte el agradecimiento por haber compartido esta hora con nosotros. También a la profesora Daniela Cerda, que logró gestionar esto y te presentó con tanto entusiasmo, Gabriel, que nos motivó a todos a estar acá. De verdad, es un agrado escucharte, porque lo que haces, divulgación científica y además para el mundo infantil, para el mundo juvenil y también para nosotros, los más grandecitos, es realmente motivante. Por eso nuestra escuela está eternamente agradecida y ojalá en algún momento nos puedas acompañar y por lo pronto solamente darte nuestros agradecimientos y decirte que acabas de hacer nuevos amigos por acá por la comuna del Bosque. No, un placer para mí estar con ustedes, Andrea. Ciertamente cuenten con eso. Yo usualmente voy a los colegios. Por la pandemia, evidentemente, se trasladó a este formato. Y obviamente, gracias a Daniela por la invitación. Es un placer. Mi compromiso con la educación siempre ha estado ahí y básicamente consiste en esto, en poder conversar de ciencia con todos, los más pequeños, los más grandes, y mostrar cómo realmente funciona Yopera. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias. Un aplauso a la distancia y un gran aplauso para Gabriel, por favor. Sí. Muchas gracias. Y estamos atentos a tus nuevas publicaciones, Gabriel, así que ahí estoy esperando atenta. Muchas gracias, que estés bien, un abrazo. Gracias, igual ustedes cuídense, usen mascarilla cuando estén en la calle. Chao, chao. Chao, que estés bien. Chao, gracias. Igual, chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao.